¿Cómo estás? Gustavo Revilo, Alberto Trombetta te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, muchachos? Muy bien. Gracias, Alberto, por llamar. Bueno, lo escuchaste a Macri ayer, ¿no? Sí. Sí, porque anoche te vi en Crónica, creo, y te escuché opinando precisamente sobre este tema y sobre otros, ¿no? Digo, ayer hubo una gran manifestación en contra del fondo. El fondo empieza a callar y de manera realmente muy importante dentro de lo que es la estructura de nuestro país y la debilidad que nos ofrece este gobierno. Así que bueno, estamos en un momento complejo. Te escucho. Mirá, sí, el gobierno no anticipó cuando estaba en campaña que iba a ir al Fondo Monetario Internacional. Nadie está de acuerdo, según las encuestas, con que hayamos ido, y además el acuerdo no pasó por el Parlamento, motivo por el cual esto, además de ser inconstitucional, es un delirio. La verdad es que cada vez que la Argentina fue al Fondo Monetario Internacional terminó mal. La última vez fue en el 2001. Sí. Yo tengo la sensación, Alberto, y me parece que vos también, que es el último manotazo ahogado de un gobierno que no encuentra respuesta, porque no tenía un plan económico sólido presentado, no lo tenía, y porque en definitiva, como no tenía un plan económico sólido, no termina de conformar ni a la izquierda ni a la derecha, ni a los que estamos de la vereda de enfrente porque sentimos que se pulveriza el trabajo, la producción y el empleo, ni a los que supuestamente los deberían apoyar. Por eso cuando meten letes en el mercado no se los compran, por eso tiene que tener la tasa de interés en el 60%, no termina de conformar a nadie. Escuchaste el discurso de ayer, dijo que había fallas propias, que el país está en una tormenta, y bueno, de alguna manera empieza a tratar de buscar cómplices de lo que ha sido su enorme incapacidad para gobernar y que nos ha llevado a esta situación en que estamos viviendo hoy. Digo, ¿cómo lo ves ese tema en particular? Mira, la coalición de gobierno de él está, por lo menos, fisurada, porque hay problemas con Carrió, tiene problemas con los radicales. Obviamente esos problemas son consecuencia de que no la pegan con la economía, porque vos viste esto como el fútbol. Cuando el equipo gana, viste, por más que haya problemas dentro de la historia, no se entera nadie. Pero cuando el equipo pierde y le hacen 4 goles por partido, empiezan a salir los comentarios hasta de la guatera. Bueno, esto es exactamente lo mismo, Alberto. Sí, Andrew, él tiene que salir. Sí. ¿Por qué crees, digamos, que a pesar de que va perdiendo 4-0, Macri dice, vamos a seguir como estamos? Él dijo en su momento, él dijo que no tenía plan B. O sea, ellos no tienen un plan económico, ellos tienen como una suerte de dogmatismo, que es la filosofía del mercado, el libre mercado. Y a partir de eso presuponen que los factores se ordenan. Pero dicen, en Estados Unidos, que es la meca del libre mercado, las cosas funcionan como funcionan acá. Sí. Vos no le puedes dar a las corporaciones todo el poder político, porque además lo que te termina ocurriendo es que tenés una suerte de puja intraburguesa, una puja entre las distintas corporaciones para ver quién le saca más tajada a qué corporación. Entonces tenés al sector financiero peleando por un tipo de cambio, el sector del exportador peleando por otro, tenés dificultades con el déficit fiscal, digamos, como consecuencia de que tuviste presiones para perdonar distintos impuestos y reducir distintos impuestos, eso te desmoronó la recaudación. Estamos, viste, a ver, el gobierno sale a decir que hay una crisis internacional, lo cual es cierto, no de la magnitud de la que tuvo Cristina en el 2009, que fue una magnitud mundial, que se han escrito libros sobre eso, pero sí es cierto hoy que a Estados Unidos subió la tasa, es cierto que sube el barril del petróleo y es cierto que hay un problema con la sequía que complicó el tema externo argentino, eso es cierto, pero también es cierto que casi todos los economistas en la Argentina, incluso los neoliberales, le habían advertido al gobierno. Claro. A mí me parece que, digo, vos no podés asumir con beneficio de inventario y decir, no, si hay crisis en el mundo yo me bajo que gobierne otro. No, vos tenés que, agarraste la presidencia, tenés que gestionar para todos los argentinos y sabés que de alguna manera estás expuesto a un montón de factores que son exógenos y que los tenés que tratar de paliar como sea. Yo lo que veo es que el gobierno no solamente que no es capaz de hacer absolutamente nada de eso, sino que además empieza a buscar cómplices, porque hoy empieza a buscar a los gobernadores para que lo ayuden a bajar el déficit fiscal, cuando en realidad los gobernadores, y nosotros en nuestra provincia, con Gustavo, tenemos un ejemplo de sobra, es decir, en el medio de toda esta crisis el gobernador de San Luis está anunciando obras todos los días, es decir, lleva una semana de anuncios, es decir, que en realidad lo que esto está mostrando, que el problema que tenemos los argentinos no es de dinero, sino de gestión, es decir, hay algo que está pasando, y digo, a ver, y nosotros no estamos
exentos de la crisis. Digo, cuando digo nosotros, digo San Luis. Por lo tanto, y lo pongo de ejemplo porque además lo conocemos en profundidad el tema, pero lo que no hay de parte del gobierno nacional es una capacidad de gestión para paliar precisamente esta crisis internacional que vos decís, pero sobre todo para generar política interna donde nos involucre a todos. Estamos todos afuera de este sistema que nos impone el gobierno. Leandro, este tema lo hemos hablado 50 veces en la tele, ¿sí? Yo, mirá, la verdad, no sé qué tiene de racional el peronismo racional que acepta acordar con el gobierno para que le transfieran el ajuste. Porque viste que el gobierno está buscando una suerte de acuerdo con el PJ colaboracionista que le permita aprobar el presupuesto. Pero ese presupuesto que va a incluir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente ilegítimo. Además, sin metas de inflación, sin metas creíbles, sin metas del tipo de cambio. Mira, Alberto, estos tipos la verdad es que tienen un problema gigante, es que no lograron resolver el déficit externo, el déficit más importante que tiene la Argentina, que es la ausencia de dólares. Y ellos, para equilibrar un problema que heredaron, que era el problema del déficit fiscal, eso es cierto, nadie se los niega, usaron el peor de los instrumentos, que es el endeudamiento en dólares. Entonces ellos agravaron los problemas que recibieron. Cristina toma la decisión de generar un déficit fiscal como consecuencia de la aplicación de políticas contracíclicas. Como pasó en casi todos los países del mundo, en Canadá, Japón, Estados Unidos, después de la crisis del 2009, que tuvo rebote en el 2012, sí, todas estas economías desarrolladas generaron déficit fiscal, que es una política que se aplica transitoriamente para lograr mantener la demanda agregada. ¿Qué fue lo que ocurrió? El gobierno de Cambiemos tomó la decisión de reducir ese déficit o de solventar ese déficit tomando dólares. Entonces ahora vos tenés que devolver los dólares que no generás con una tasa de interés importante. Motivo por el cual al problema que ellos heredaron, que efectivamente heredaron un problema, que era un problema instrumental pero un problema al fin, lo terminaron transformando en un problema estructural. Claro. ¿Entendés? Porque ahora el problema... Mira, el primer gasto que tiene la Argentina es seguridad social y el segundo gasto que tiene la Argentina es intereses de la deuda externa. Sí. Eso sí. A ver. Esa es la explicación. Leandro, ¿crees que el gobierno va a salir o crees que se va a estrellar? Mirá, tiene todo para salir. Es buena esa pregunta, ¿eh? Sí. Mirá, a ver, yo objetivamente veo lo que ellos dicen, que también creo, que es que hay un sector del poder real, de la embajada norteamericana, algunos factores de poder locales, que no quieren que vuelva el peronismo a la Argentina. A ver, muchos dicen no quieren que vuelva Cristina. El problema no es Cristina, el problema son algunas ideas que defendía Cristina, ¿viste? Que seguramente tranquilamente las pueden defender ustedes en San Luis, que es la presencia importante del Estado para regular la economía, que es la idea de un pacto social que grava a los sectores más pudientes para tratar de contener a los sectores más desfavorecidos, es la idea de una política exterior autónoma, independiente de los Estados Unidos, que busca la integración en América Latina, es la idea de salarios y jubilaciones dignas, digamos, como consecuencia de la justicia social como horizonte. Pero todo eso es lo que hace que la posibilidad de que eso vuelva es lo que hace que un sector importante del poder en la Argentina trate permanentemente de sostenerlo a Macri. Ahora, Macri hace todo lo posible para dispararse los pies, para complicarse el mismo, ¿viste? Porque la verdad es que hasta acá uno no ha encontrado respuesta a ninguno de los problemas de la Argentina y han cambiado ya por lo menos el 50% de su gabinete. Que Pradley era un fenómeno, lo terminaron reemplazando por Duhovne. Que Sturzenegger era el tipo que más sabía de finanzas, lo terminaron reemplazando por Caputo. Que Pancho Cabrera era un hombre que había generado las usinas de pensamiento del PRO, qué sé yo, y lo terminan reemplazando por Sica. Y a todo esto, a pedirle asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional después de haber dicho que no le iban a hacer. ¿Sabés qué creo? Que no tienen la más puta idea de cómo salir del quilombo que ellos mismos se metieron. Esa es la realidad. Me encantó. Esa es la definición. No tienen la más puta idea de cómo hacer para salir del quilombo en el que ellos mismos se metieron. Esa es la definición. No. ¿Sí? Sí. Exacto. Y te quiero decir algo, porque me quedé enganchado con lo que dijiste respecto al peronismo colaboracionista. Digo, estamos hablando de tipos que han acomodado el cuerpo históricamente, desde siempre, para tratar de salvar su ropa personal. Le calienta nada
lo que le pase a la Argentina. El peronismo que realmente pretende levantar las banderas históricas de Perón, que sobre todo están vinculadas con la justicia social, porque a mí es el tema que más me preocupa, el sector de los menos pudientes. Es decir, realmente tiene ideas que están disociadas absolutamente de este gobierno. Por supuesto que no son colaboracionistas ni nada que se le parezca, sino que están mirando una manera distinta al país. Así que la disquisición hay que hacerla, porque realmente yo cuando a mí me dicen que Urtubey es peronista, yo dudo realmente de que así sea. ¿Sí? Cuando me dicen que Massa es peronista, yo no estoy seguro que Massa sea peronista. ¿Sí? Y te podría seguir nombrando. Pichetto, bueno, va acomodando el cuerpo a ver cómo puede hacer para ganar Río Negro, que lo perdió siempre. Digo, hay un montón de factores que nosotros debemos analizar si queremos... Alberto, sí. Soy más peronista yo, que milité 25 años en la Unión Cívica Radical y me quedé en un comité que estos tipos que viven pidiéndole la embajada norteamericana para opinar, hermano. Claro, eso es lo que te quiero decir, es verdad, es verdad. Eso no... A ver, y una cosa más, ¿no? Porque yo a veces hago la crítica a un sector del peronismo, que también es completo la UCR, porque esta es la vieja partidocracia, ¿viste? Que se han entregado directamente con los conservadores. Mirá un ejemplo. La fórmula que propone el gobierno para modificar las jubilaciones era mala. Intervino el PJ colaboracionista de la mano de Pichetto y la empeoró. Claro, sí, claro. O sea, hoy los jubilados cobran menos de lo que hubiesen cobrado con la forma inicial que había propuesto el gobierno por recomendación de ese sector. Entonces, la verdad es que no se pueden hacer los distraídos. Después se quejan de la recesión. ¿Cómo no van a cerrar las pymes? ¿Cómo no vamos a tener el problema que tenemos en la ruptura de la cadena de pago si a la gente le han sacado el dinero del bolsillo deliberadamente? No tengo ninguna duda. Leandro, te mando un abrazo. Gracias. Gracias como siempre. Abrazo grande. Saludo a toda la gente de la provincia. Adiós.